además siendo mi última charla, quiero agradecer expresivamente por haberme invitado, porque tenía tiempo que no venía a México. Este es un país maravilloso que amo con profundidad. Tengo muchos alumnos que han ido al urológico y ahora están ejerciendo, y me da mucho orgullo poder contribuir de alguna manera con la urología mexicana. Entonces, esa oportunidad, Edgar, te la agradezco profundamente, y sobre todo, como decía antes, por los días tan maravillosos que me han permitido, me han obsequiado pasar. Yo quería decirles, mira, mi papá, que era un tipo muy particular, me enseñó dos cosas importantes sobre lo que es conducir. Conducir en el mar y conducir en la tierra. Y en el mar, nosotros tenemos ahí cerquita la ciudad de Valencia, miren, y si ustedes no conocen ese sitio, alguna vez traten de ir. Se llama Morrocoy, y nosotros decimos el secreto mejor guardado del Caribe. Eso es espectacular. Toda la gente habla de los Roques en Venezuela, pero hay que ir a Morrocoy, que son una cantidad de islitas, una cerca de otra, muy cerca, una de la otra. Entonces tú vas a una, te fastidiaste aquí, cada una tiene su particularidad. Entonces, papá, vamos a comprar una lanchita, todos los panas, los amigos míos tienen lancha. Ahora yo, en el bachillerato, una lanchita para ir para Morrocoy, porque siempre íbamos. No, vamos en el velerito. Coño, papá, pero yo quiero ir, las muchachas en el cante y en la lancha, nadie se va conmigo en el velero. Me dice, tú vas en el velero, y después cuando tú, a tu edad que la puedas hacer, tú te compras tu lancha, pero tú ahorita te vas en el velero. Y después otra cosa que me dijo, tú vas a comprar, el primer carro que me regaló fue un Jeep sincrónico. Digo, coño, papá, pero si hay unos carritos tan buenos, también baratos, que son automáticos, ¿por qué me vas a dar? No, tú aprende primero a manejar sincrónico. Y bueno, menos mal que le hice caso a mi papá. Después les cuento al final por qué, pero les puedo agregar rápidamente que el primer día que llegué aquí en México, ahorita para el Congreso, la primera salida del hotel no pasó ni una cuadra que estaba yo resolviendo un problema con el sincrónico, y gracias a los empujones que le daba uno detrás del carro accidentado. Entonces, no voy a decir que en el carro, pero lo cierto del caso es que cada vez que ese día me acordaba mucho de mi papá. Entonces, todo esto tiene su relación y le voy a explicar. Hay múltiples opciones, lógicamente, que ya las hemos visto, y yo no voy a caer a esta hora a repetir todo lo que los maestros anteriores lo han dicho espectacularmente bien. Pero es cierto que muchos de estos métodos son utilizados en un momento en que ya los medicamentos han fallado, en que las personas se cansaron, o como una opción para minimizar el impacto que significa estar tomando medicamentos todos los días, que son medicamentos que tienen una durabilidad corta y que a los demás son esclavizantes, son costosos. Entonces, en ese momento llegó el tiempo de la cirugía, de la clásica cirugía, y gracias a Dios, pues no estaríamos aquí nosotros. Entonces, el tratamiento quirúrgico tradicional, como le hemos dicho, es la adenomectomía, pero desde hace mucho rato la resección transuretral ha sido el intento de reproducir los beneficios, y es quien mejor, hasta hace poco tiempo, lo ha reproducido. Y es que en el tratamiento de la hiperplasia prostática hay una serie de factores que están interrelacionados, y donde depende mucho del tiempo operatorio que te vayas a tirar con la cirugía, depende del equipo que vayas a usar, depende del tiempo previsto de hospitalización,
Eso va a influir muchísimo en el costo final sobre todo, pero lo que más influye en los costos, en la indicación, es el volumen de la adenoma y por supuesto depende de cómo están las condiciones del tipo del individuo que va a ser operado. Entonces los métodos alternativos salen como una opción lógica porque te disminuye, dice un poco los precios, mejora el hecho de estar tomando medicación, el sacrificio de la medicación es más duradero y surge como una opción interesante que además desde el punto de vista de costo, bueno, se tiende que la mayoría intente ser menos costoso, pero si vemos la gráfica, el Neurolith, uno de los más populares en los Estados Unidos ahorita, resulta que es más caro incluso que la RTU, o sea, el remedio fue peor que la enfermedad, pero el hecho es que sí tienen algunas ventajas, como lo dijimos, sobre todo por que se puede hacer en los consultorios, muchos de ellos, la anestesia local, el hecho de que no te da eyaculación, algunos de ellos retrógradas, te la conservan anterógradas, y tiene poco impacto sobre la función sexual. Pero al final es el volumen del adenoma lo que más infiere al final en los resultados y en todo, y en los costos. Si tú logras, ¿por qué la cirugía abierta, la adenomectomía, siempre asociada a los resultados? No hablemos de las complicaciones, simplemente de los resultados desde el punto de vista aerodinámico, porque saca completo el adenoma. Y entonces el truco es decir, bueno, vamos a reproducir lo que hace la cirugía abierta, que puede hacerlo. Entonces, ¿qué puede hacerlo? Bueno, tratar de remediar exactamente lo que es la cirugía abierta en un paciente con hiperplasia prostática con un método menos invasivo. Pero bueno, aquí hay otros factores que influyen, porque no es igual la solución, la búsqueda de la solución en América Latina, en Estados Unidos o en la India, donde son muy distintos las situaciones, incluso el volumen de la adenoma, las condiciones, los costos de los procedimientos. Tú le puedes decir a un amigo mío en estos días, le hicieron un Neurolith en California y les costó la bicoca de $15.000. Un Neurolith, no, te vamos a resolver el problemita, $15.000 dieron por el pecho. Paul, ¿qué pasó? Compadre, me pusieron una cosa que llaman Neurolith y me dijeron que me iba a ir para la casa inmediato, que iba a estar perfecto, puño, y tengo 15 días y estoy peor. Entonces, te imaginas, bueno, en Estados Unidos a lo mejor un tipo puede darse el lujo, si tiene la plata, como el amigo mío, de intentar hacer ese procedimiento, pero nuestra realidad es distinta. O sea, masificar eso, intentar masificar eso en nuestra población es más difícil. Entonces, las situaciones son distintas y hay que recordar los primeros esfuerzos de von Dieter, que parece que estuviésemos regresando a esa época. Von Dieter fue el primero que hizo una adenomectomía abierta y antes que él, una cantidad de tipos intentaron hacer un cortecito en el cuello para resolver el problema. Otros intentaron sacar un pedacito de próstata. Situaciones parciales, si se quiere, de resolución del problema, pero von Dieter dijo, hay que sacarla toda. Y estamos hablando de 1885. Pero al final fue Trendelenburg, este tipo que nosotros conocemos por otras cosas, como lo más famoso por su posición, que dijo, epa, para hacerlo bien, cualquier procedimiento para que esté ligado con la obstrucción de la próstata, hay que extraerla y que quede una especie de embudo ya en la zona donde estaba la próstata, es decir, a nivel de la célula. Cuando ustedes sean capaces de reproducir eso, decía Trendelenburg, hay que adquirir esa forma en fundibuliforme, el tipo va a orinar bien. ¿Y qué fue lo que hizo McCartney? Entonces McCartney dijo, bueno, yo voy
me voy a lo que dijo Trendelenburg y a lo que había dicho von Dieter. Hay que sacarla completa, pero hay que darle la forma, ese infundibuliforme. ¿Y qué hizo McCartney? Bueno, cuando comienza con la RTU, hizo un modelaje, comenzó con próstatas pequeñas, lógicamente, pero dio la lección de cómo se hacía, y comenzaron después Blandy, Reuter y todos esos grandes reseccionistas a reproducir esto. Y cuando ustedes ven los libros, lo primero que dice la RTU, hay que labrar la próstata como si fuese un embudo, hay que hacerlo. Entonces hay un factor, hay que hacerlo bien para que funcione también el método. Los primeros esfuerzos en la RTU se hicieron con el líquido de irrigación en un solo sentido. El líquido iba solo, el irrigante se desplazaba hacia la vejiga, era unidireccional. Y sabemos que el irrigante es el que va a permitir la visualización, la circulación del irrigante. Cuando subía la presión a nivel de 100 centímetros de agua dentro de la vejiga, bueno, se llenaba la vejiga y ya la presión no dejaba ver más nada. Se interrumpía la resección, se extraía el resectoscopio y volvían otra vez. Pero ¿qué pasaba allí? Que esa alta distensión vesical comprimía los plexos venosos pélvicos y entonces el sangramiento cada vez era mayor, porque a medida que íbamos progresando en la resección teníamos más dificultad para lograr la coagulación efectiva, porque el irrigante disecaba los pequeños vasos de la cápsula. Después vino Iglesia y dijo, bueno, lo que tenemos que lograr es que haya una recirculación permanente del irrigante. ¿Y qué pasó? Es verdad, había la recirculación, pero era más lo que entraba que lo que salía, y era peor porque podías ver muy bien, pero a medida que iba transcurriendo el tiempo, el líquido iba entrando y la intoxicación hídrica era peor, hasta que llegó Reuter y dijo, mira, vamos a resolver esto facilito, e inventa el famoso trocar de Reuter, donde ahí sí la entrada y la salida se podían equiparar, y con eso evitar la distensión de las venas pélvicas y evitar que la alta presión te evitara a la vez la mala coagulación y permitiera, no importa el tiempo operatorio, realizar una adecuada coagulación. Bueno, aquí en México hay mucha gente que utiliza el trocar suprapúbico. Esto fue un trabajo que conseguí por ahí tratando de buscar pues algún trabajo interesante de los mexicanos, que son unos compatriotas de ustedes, que han publicado sobre los beneficios a baja presión de la RTU. Pero el trocar de Reuter, el problema es que los pequeños orificios se tapaban, y entonces con los fragmentos, y nuevamente subía la presión, y entonces tenían que estar destapándolo, y ahí el tiempo operatorio se prolongaba, la posibilidad de reabsorción hídrica también. Y bueno, esto es una pequeña contribución mía. En el 89 yo dije, en vez de colocar el trocar de mi maestro Reuter, voy a colocar un ancla. Y a partir de allí, los fragmentos pueden salir permanentemente durante la resección, y te aseguras con toda seguridad, con absoluta seguridad, además que siempre vas a trabajar por debajo de 10 centímetros de agua, que es la presión a nivel de los capilares seccionados en la próstata. Y con eso podemos hacer una resección transuretral segura, incluso con agua de esta minala, no sé cómo la llaman acá, que tú te la llevas, la esterilizas y perfectamente puedes realizar una resección transuretral. Con agua de la calle, en el Hospital Central de mi país, le colocamos el ampla suprapúbico y los residentes resecan con seguridad. O sea, hay que buscar también, cuando en los hospitales están desasistidos, no puede ir ninguno de todos estos métodos nuevos, bueno, no descuidar el progreso que puede tener un método que ha demostrado su eficacia, y que entonces nos va a permitir así realizar siempre una técnica segura independientemente del volumen del alimento, y permitir entonces que la coagulación de los vasos arteriales y venosos sean efectivos
y evitar el sangramiento. Además, que como estás con una irrigación permanente, nunca la fuerza del chorro arterial seccional en un momento se te va a venir hacia la óptica, sino que se va hacia la vejiga y es más fácil localizarlo para coagular. Pero claro, tenemos, a pesar de todas estas cosas, la resección transuretral monopolar asociada con efectos sobre los tejidos, con estenosis, esclerosis de células, eventualmente con disfunción. Y aparece la energía bipolar, que como ya lo conocemos bien, ha sido una gran alternativa porque permite que nosotros, al utilizar como líquido irrigante solución salina, entonces una solución que es isosmolar, entonces previene la posibilidad de intoxicación hídrica. Lo que sí es verdad es que la penetración de la energía bipolar es mucho más pequeña que la penetración de la monopolar. La energía bipolar, imagínense, alcanza 0,2 milímetros en profundidad, cuando la monopolar puede llegar a 1 centímetro. Pero la energía es efectiva y el hongo es efectivo, y eso atrajo inmediatamente desde su inicio la posibilidad de cambiar de energía monopolar a bipolar con unos resultados inmediatos fabulosos, donde tenían una serie de ventajas. Además de hacer el trabajo, se disminuía la posibilidad de la coagulación, la posibilidad de sangramiento por una efectiva coagulación. Y ya inmediatamente en el mundo esto demuestra cómo la gente cambió de todos estos métodos en una década. Lo que más cambió fue de energía monopolar, no a los otros métodos que hemos nombrado, sino a la resección, pero ahora bipolar. De tal forma que incluyendo el láser incluso. Entonces, definitivamente, los beneficios de la energía bipolar de la vaporización tienen un impacto de mejoría en lo que significa la RTU, y lógicamente, por eso, desde el 2019 ya se decía nuevamente, sigue siendo el gold estándar. Pero todo cambia. En Morrocoy, por ejemplo, allá en la playa que les nombraba, en la época de mi papá, ellos trataban, bueno, ¿quién no? Aquí los machos que traen aquí son diferentes, lógicamente, pero los machos de allá trataban de bajarle el traje de baño a una muchacha para ver mejor, y ahora hay que apartar las nalgas para ver el traje de baño. O sea, la realidad cambia, y el hecho de que la realidad cambia, bueno, vienen nuevos métodos, y eso es constante, esas modificaciones. Y la enucleación es una verdad, y es una verdad porque hace efectivamente lo que la cirugía abierta extrae el adenoma completo, y eso es una de las grandes virtudes de la energía de la enucleación. Y cuando comparamos, esto es un estudio, un metaanálisis bien importante, de hecho por un brasilero que se ha dedicado al estudio de todas las energías, cuando se compara la enucleación con la no enucleación, siempre va a favor de la enucleación. Y los resultados cada vez mejores, porque incluso en lo que se refiere a la esclerosis de cuello, a la sintomatología irritativa posterior, sigue siendo la enucleación un buen procedimiento. Y hoy, con las modalidades de la tecnología MOSES, como ya lo hablaron hoy en día, aumenta incluso la eficacia y la calidad. Pero esto lo dice un inglés, claro, lo dice en Inglaterra, no lo dice un mexicano, un venezolano, un boliviano. Definitivamente la enucleación es el gold estándar. Definitivamente esta es la mejor técnica. Pero cuando vemos la definición del gold estándar, significa también que ese método, además de ser reproducible y duradero, debe estar al alcance de la mayoría de la gente.
Entonces aquí es cuando, no solamente desde el punto de vista del costo, sino